Bien, vamos a la palabra. Busque el libro de Primera de Samuel. Dice así: en el nombre de Jesús le damos lectura a la palabra del Señor. 27, verso 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David en Aquís, en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día Siclat, por lo cual Siclat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Molesta el de al lado, dile: 1 año, 4 meses son suficientes. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba, dice, las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía a Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, y en el Negueb de Jeramel, y en el Negueb de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás, dice, lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Padre bendito, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos, bendice nuestras vidas, danos fuerza, fortaleza. Provoca, Señor, cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, por causa del poder de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les leo este relato bíblico porque quiero introducirlo en lo que viene más adelante, pero aquí vemos a David engañando. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Haciendo lo bueno o haciendo lo malo? David está haciendo lo malo. Él se está comportando de manera a los ojos de hoy en día muy mal, porque está actuando como un bandido, el Robin Hood de aquella época. Está engañando a un rey que ha depositado su confianza en él. Entonces está pagando mal por bien. Le entregó una ciudad. Y vemos a David en esta etapa de su vida, y a mis ojos, a lo que yo estoy viendo en esta palabra, que
como que se alejó un poco de Dios. En todo el relato no aparece Dios. Entonces es como que se alejó un poco de la oración, de la adoración, por andar huyendo del rey David, ¿cierto? Se alejó de la congregación, se alejó del templo, se alejó de las cosas de Dios, y eso pasa la cuenta. Eso nos va a pasar la cuenta, hermanos, hermanas amadas en el Señor, que hay gente que está conectado ahí. Los saludo a los que están conectados. Perdón, no los había saludado. Ricas bendiciones a todos. Gracias por estar ahí. Ojalá tenga paciencia en esta noche a través de la palabra para que pueda comprender y entender esta palabra. Entonces vemos a David en esta etapa. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que Dios siempre está mirando nuestro actuar. Dios siempre está chequeando nuestra vida. David había sido ungido y escogido por Dios, o escogido y ungido por Dios, para que fuera el reemplazante de Saúl. Pero ese tiempo no llegaba, ese tiempo no se consumaba, entonces él tenía que seguir huyendo. Y no huía solo, sino que él huía con 600 hombres y sus familias. Había niños, ancianos, entonces había todo un pueblo. A más de los 600 había mucha gente que tenía que alimentarse, que tenían que darle de comer. Entonces cuando se presentaba al rey, él les decía que andaba en los territorios de Israel saqueando a Israel, pero en realidad estaba saqueando el mismo país, estaba saqueando a los filisteos, a los malecitas. Entonces saqueaba al mismo rey que le estaba dando hospedaje, lo andaba saqueando. Entonces, como nosotros amamos a David y predicamos de él, nosotros le llamamos todo bueno, qué bueno David lo que hacía, pero en realidad estaba actuando mal, ¿cierto? Porque hemos caído en ese morbo de decir, oh, qué bueno que David estaba triunfando en esto. Pero si yo voy más adelante en el capítulo 30 y le damos lectura nuevamente, le dije que me tenga paciencia porque vamos a leer harto. Dice así en el capítulo 30, verso 1: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, recuerde que está en Ziklag, ¿cierto? Al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y le damos lectura hasta ahí, damos una pausa ahí. Entonces, ¿qué quiero mostrarle yo con esta palabra? Que a David le están dando de su propia medicina. ¿Qué es lo que hacía él? Antes, lo mismo. Él era el que andaba saqueando y él no dejaba vivo a nadie para que ninguno fuera a acusarlo al rey Aquís. ¿Me entiende? Dejaba a ninguno vivo para que fuera y lo acusara y lo pusiera mal. Entonces, pero cuando Dios no está de acuerdo con lo que haces, viene este estremecer, viene de su propia medicina, le viene a dar de su propio jarabe. Pero Dios es bueno porque Él a sus escogidos los trata bien. Hizo que los otros no mataran a nadie, pero ellos en ese momento no lo sabían. No sabía si los iban a encontrar muertos en el camino. Lloraron, dice. Entonces, cuando a uno le pasan estas cosas, cuando Dios te sale con una sorpresa, yo tengo que chequear mi proceder. Yo tengo que chequear lo que estoy haciendo. Tengo que chequear mis pensamientos, mis palabras. Tengo que chequear mi servicio a Dios. Porque Dios comienza a estremecer a David, comienza a hacerlo reaccionar. Dice que
le faltaron las fuerzas para llorar. Dice que lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Imagínense la desesperación, el llegar al lugar donde ellos estaban habitando y está quemado todo y no hay nadie. Entonces ahí es cuando uno reacciona, porque es lo que él sembró, estaba cosechando. Lo mismo que sembramos, vamos a cosechar. Inevitablemente va a ser así. Por eso yo con mi esposa nos decidimos servir a Dios y le dije, yo voy a ser pastor y voy a ser fiel, porque cuando yo sea pastor quiero tener una iglesia fiel, porque lo que yo siembre tengo que cosechar. Si yo si hubiese sembrado rebelión, rebeldía a mis pastores, yo hubiese cosechado eso. ¿Que cometí errores? Sí, cometí errores y ya los coseché. Sí, porque esto es así. Los vas a tener que cosechar, los vas a tener que vivir. Pero lo que más sembré yo fue fidelidad, perseverancia, constancia, valentía. Entonces yo digo, Señor, yo sembré todo eso, yo tengo que cosechar eso. No puedo cosechar otra cosa. No puedo cosechar hermanos cobardes. No puedo cosechar ovejas cobardes. No, son ovejas valientes. Digan amén, por favor. Valientes y esforzadas. Entonces yo tengo que darme cuenta de lo que estoy sembrando en mi servicio. Cuando viene el momento el sorpresa, el momento angustioso, el momento difícil, el momento que ninguno de nosotros queremos experimentar ni vivir. Cuando Dios nos golpea y nos golpea firme, es como el palmazo santo. Un palmazo santo. Y uno la llora, reclama, patalea, se amurra, se enoja, no entiende nada, pucha, oh. Entonces, ver la desolación, ver que te están dando de tu propia medicina, porque él lo que hacía era saquear y lo más malo que hacía que era mataba todo. Y se robaba los camellos, se robaba las ovejas, se robaba todo. Pero cuando te la hacen a uno, no nos gusta. ¿Cuál debió haber sido la reacción de David? Lo que sembré coseché nomás. Y no haber llorado, sino que haber buscado a Dios. Entonces habla del alejamiento que él tenía de Dios. Habla de cómo tan alejado que estaba de Dios, que Dios tuvo que hacerlo pasar esta prueba, este proceso, para hacerlo reaccionar. ¿Para qué? Cuando nos pasan las cosas fuertes en la vida, es para que yo reaccione. Dios siempre usa el dolor, la aflicción, para hacernos volver en sí. Lamentablemente es así, hermano. El reino de Dios y Dios mismo nos hace funcionar de esa manera, porque de otra manera no nos volvemos. De otra manera seguimos haciendo lo mismo, nos seguimos conformando, nos seguimos calmando a nosotros mismos, nos ponemos calmantes solos. Mucha gente se va de la iglesia, aleja del templo, pero llega el momento de que Dios te va a apretar. Y muchas veces no pasan años y no pasa nada, pero llega el momento, va a pasar el día, va a llegar el día, el momento, la hora, porque Dios tiene que cumplir el propósito, el por qué te llamó. No lo estoy amenazando. Dios le va a pasar esto, es porque Dios va a cumplir el propósito. Cuando le pasa esto a David, está a un paso de cumplir el propósito. Está a un paso de cumplir el propósito. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué lo había llamado? Para reemplazar al rey Saúl. Y él debía ser el mejor. Debía ser mejor que Saúl. La palabra lo dijo. Él va a ser uno mejor que tú, le dijo Samuel a Saúl. Entonces él tenía que ser mejor. Pero para poder llegar a ser mejor, el proceso es necesario. Aunque no nos guste, aunque nos falten lágrimas, aunque nos falten fuerzas para llorar, caen lágrimas en polvo.
Ya no hay líquido para llorar. Pero cuando pasa eso es porque Dios te está llevando al propósito que Él te diseñó. Entiéndalo, hermano, que estás ahí conectado. Que Dios no te llamó para calentar asiento. Dios no te llamó para que sigas siendo el mismo o la misma. No te llamó para que sigas siendo igual. Tú y yo tenemos una misión. Usted y yo, hermanos amigos, que está ahí conectado, tenemos una misión. Y tarde que temprano se tiene que cumplir, se va a cumplir, porque Dios lo tiene planeado y diseñado. Quizás Dios nos dio que viviéramos 100 años. ¿Cuántos quieren vivir 100 años? Aleluya. La cosa es cómo yo llego a esos 100 años. ¿Punticodo o corriendo? Depende de mí. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Dios tiene un plan, tiene un diseño, tiene un proyecto y eso se tiene que cumplir tal día. Y Dios va a acelerar los tiempos. Y cuando yo estoy porfiado, no quiero entender, no quiero comprender, no, yo estoy bien así, estoy cómodo, estoy engañando al rey aquí, voy, conquisto, robo un par de ovejas, le tengo comida para la gente, estamos bien. Está bien, David. Y muchas veces nosotros nos conformamos, no, yo estoy bien así, no, estoy bien, va bien la cosa. Pero hay un Dios en los cielos que tiene un plan mayor y que muchas veces yo me olvido que fui ungido, que fui llamado, que fui escogido, que acepté a Cristo en mi corazón y que ahora le pertenezco a Él. Y Él es el que determina mi vida. Aleluya. Entonces cuando me pasa la cosa fea, cuando me pasa lo impensado, cuando nos sentimos lo más seguro, me pasa lo impensado. Le arrebata todo. Dios le arrebató todo. Le quitó todo a estos 600 hombres. Quedaron con brazos cruzados. Más encima ni siquiera para un techo donde dormir porque le quemaron las casas. Por eso que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínense al gran David, al que los había hecho guerreros, al que los había ayudado, el que andaba robándole para ellos, lo querían apedrear. Ve que cuando nos quitan las cosas, sale el verdadero yo. Ahí sale nuestro verdadero carácter. Ahí sale nuestro verdadero que está gobernando mi corazón. Ahí sale el verdadero o la verdadera. Ahí es donde Dios nos descubre. Por eso que es importante cómo pensamos, cómo actuamos en el momento que me apareció la sorpresa y no me gustó nada el chiste. ¿Qué pensamos? ¿Qué dijimos? ¿O qué vamos a decir? Porque esto puede ser antes, durante o después en nuestra vida. A lo mejor ya lo vivimos. A lo mejor lo vamos a vivir. Lo más seguro. Nosotros tenemos que estar siempre preparados. Pero goces en el Señor. Cuando os halléis en diversas, gózate. ¿Se gozaron los 600 hombres con David? No, porque estaban alejados de Dios, no reaccionaron. Y es lo que yo quiero que usted pueda comprender, hermano que está aquí, hermano que está ahí conectado. Muchas veces nos alejamos de las cosas de Dios, pero no nos va a gustar cuando Dios nos apriete. ¿A cuánto los ha apretado Dios? Muchas veces me ha apretado. Y vaya que me ha apretado fuerte. Pero yo digo, Señor, reacciono, me vuelvo a Dios. Me vuelvo a Dios de inmediato. Me vuelvo a Dios. Ay, papito, yo me vuelvo como, papito, perdón, no. Como quien dice, como que si Dios fuera tan perverso. Porque yo reacciono. Molesta al de lado y tienes que reaccionar. ¿Cómo le iba a gustar a Dios que estuviera viviendo de esa manera David? ¿Como un bandido? ¿Como un delincuente? ¿Engañando y matando?
Era un asesino. Nosotros que no miramos de esa manera la Escritura, no los miramos al personaje porque lo tenemos ahí, el gran rey David. Pero cometió errores. Se alejó de Dios y cuando uno se aleja de Dios, hace cosas que no nos convienen. Debemos comprender que David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Los 600 hombres amargos. Después de tantas victorias, ahí estaban amargos, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice que más David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí sale Dios. Ahí se acordó de Dios. Cuando ya no le quedaban lágrimas ni fuerzas para llorar, se acordó que él había sido ungido. Se acordó que tenía que consultar a Dios. Cuando nosotros nos vemos en el problema, en la situación complicada, nos acordamos de Dios. Ahí es la situación. Es ahí donde nosotros decimos, parece que tengo que orar. Parece que tengo que ayunar. Parece que voy a tener que ir a la iglesia. Parece que me voy a tener que conectar en el Meet. No estoy viendo a nadie, no sé quién está ahí. Que Dios nos ayude. Cuando entramos en este comportamiento, cuando entramos en esta situación, yo debo tener en claro que Dios me está llamando la atención, porque me quiere poner en el lugar que me merezco. Dios te quiere poner en el lugar que Él diseñó para ti. Él te llamó para darte un ministerio, y el ministerio es el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio y yo tengo que desarrollarlo. Si yo no me he reconciliado con Dios, yo personalmente, ¿cómo voy a reconciliar a otros? Imposible. Entonces tengo que reconciliarme yo primero. Tengo que fortalecerme yo. Dice que David se fortaleció. Dile al de al lado, te tienes que fortalecer. Fortalece tu fe, fortalece tu pasión, fortalece tu comunión con Dios, fortalece tu oración, fortalece la lectura bíblica, fortalécete. Hermano que estás ahí conectado, tienes que fortalecerte. Justo en el problema, ahí tenía que fortalecerse David. ¿Por qué no se fortaleció antes? ¿Por qué no le pidió dirección antes a Dios? Por eso que yo tengo que tener cuidado cuando me pasan las cosas adversas, porque nada me pasa porque el diablo me atacó. No, no es el diablo, es Dios que te llama la atención. Es Dios que nos está llamando la atención. Porque podemos descansar, no, si es el diablo. No, es que es un espíritu de enfermedad, pero Dios ordena todo. Dios manda todo. Dios manda a los espíritus. Dios le mandó un espíritu que lo atormentaba al rey Saúl, ¿se acuerda? Entonces Dios manda todo. Por eso que tengo que reaccionar. Yo soy propiedad de Dios. Yo soy hijo de Dios, le pertenezco a Dios y lo que me pase viene de Él. Nosotros no relacionamos que lo malo viene de Dios porque le echamos la culpa al diablo. Una vez venía yo manejando desde Ovalle hacia Pejerreyes, andaba en el furgón y fui a entregar unos claveles, andaba trabajando y me vine como a las 2, 3 de la tarde y hacía una calor terrible. De esas calores donde los choferes se duermen. Claro, tanto. Yo no me dormí, pero el que venía frente de mí sí se durmió. Y era un camión gigante. Y yo iba ahí y el camión cruza el eje central. ¡Pah! Y se viene derechito hacia mí. ¡Ay, papito santo! ¡Aleluyita! ¡Gloria a Dios! ¡San Quimbanqui! Venía directo a mí. Y detrás mío venía otro mega camión.
Y el de atrás vio que el de allá se tiró y empezó. Y yo miraba para atrás al espejo. ¿Para dónde me arranco? Voy a quedar papilla. Y me tiré para la orilla. Y miré más a la orilla, había un barranco, no me podía tirar más allá. Y los montes sonaban en el auto. Y yo ahí, el volante se y el de allá frenó así como encima. Y, ¿ha visto los curados cuando se van encima? Digo, el camión hizo lo mismo. Como que ya se vino encima y como que despertó el caballero y me fui, iba solo, pálido. Lo único que tenía que hacer fue tirarme para arriba y acelerar, tratar de salir de ahí. Una humiadera, el de atrás le tocaba la bocina. Se felicitaron, parece. Llegué a la casa temblando y llorando de puro miedo. De verdad, llegué y de verdad se lo digo, delante de Dios estoy. ¿Y qué te pasó? Yo abrazo a mi esposa y largué el guayo. Usted se ríe, pero yo lo viví. Claro, porque vi la muerte cara a cara. Fui a oración, le pedí perdón a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Qué hice malo? ¿Qué no hice, Señor? Y Dios me habla ahí, en la oración. Te dije que llamaras a tu papá. Te dije que tenés que honrar a tu papá. Y yo estaba, y me había hecho el leso más ratito. Después, mañana, pasado, pasaron meses. Más lloraba. Es importante. Cuando yo me entregué a Dios e hice compromisos con Dios, le dije, Señor, yo voy a cumplir la palabra. Voy a hacer tu palabra. Y un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y porque no estaba honrando a mi papá, me había pasado eso. Así que cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que llamar a tu papá, ¡ay! Llamo al tiro. Llamo de inmediato, porque no quiero vivir otra consecuencia. Siempre con mi esposa nos dimos cuenta de que Dios no nos aguantaba ni una. Ni una. Porque nos quería preparado, diseñado y acelerando el proceso. Ya habíamos entendido que cualquier cosita que pasara, Dios estaba metido. Y yo quiero que usted lo comprenda. Que las cosas pasan en su vida no por pasar. No, que al otro también le pasó. No, a mí también me va a pasar. No. A usted y a mí nos pasa porque Dios te está llamando la atención. Es porque Dios te está diciendo, acuérdate que hay compromisos por delante. Acuérdate que tienes que ser obediente a la palabra. Sigamos leyendo. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y es lo que tenemos que hacer siempre. Hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo, dice, a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió, dice, en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo.
pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siglat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante, decían: este es el botín de David. ¿Por qué decían este es el botín de David? Porque él se fortaleció en Dios. Eso marca la diferencia, si no, no nos sigue. Por eso es que es importante que el pastor o su pastor esté fortalecido en Dios. Es muy importante, porque depende de si está fortalecido, el pueblo va a ver las bendiciones de Dios. El pueblo va a ver la bendición de Dios. Aleluya. Y a través de esta palabra yo te digo, nada malo va a pasar. Dile de lado, nada malo te va a pasar. Dios le quitó todo, pero le devolvió todo. Aleluya. Dios te quitó para llamarte la atención. Dios me quitó la paz en ese momento. Claro, te quitó la paz, te alteró, te hizo reaccionar. ¿Hasta cuándo? ¡Pah! Charchazo santo. ¿Cuánto hemos vivido ese charchazo santo? O esa cachetada santa para reaccionar. ¿Cómo? Es un reinicio. Es un toque, un reinicio. Ya, pues ¿hasta cuándo? Está bueno, hasta aquí no me llegaste, ya, se acabó. Mire el niñito malcriado. ¡Pah! Y Dios nos hace reaccionar. Pero hay gente que no reacciona. Lamentablemente, iglesia, hermanos, amigos que están ahí conectados, hay gente que no reacciona. Hay gente que Dios le ha quitado un montón de cosas. Le ha quitado brazos, le ha quitado piernas, le ha quitado extremidades, le ha quitado un montón de cosas del cuerpo y no lo entienden. No lo comprenden. Siguen igual o peor. ¿Vamos a esperar eso? Yo creo que no. Nosotros tenemos un privilegio y tenemos que aprovecharlo. Dios te llamó para cosas grandes, para cosas mayores. Lucas 6:31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Yo tengo que comportarme bien aquí en la tierra. Tengo que tener buena fama, porque eso me va a abrir puertas solo. La buena fama me abre puertas. Aleluya. Molesta al de al lado, dile: Dios va a abrir puertas para ti. Sigamos leyendo. Dice: vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué? Dice: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte
del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Bet-El, Ramot del Nehueb, en Jatir, en Araoer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corozán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Por qué le leo todo eso? Porque David, al conectarse con Dios nuevamente, al estar con Dios nuevamente, él entiende que para poder restaurar la comunión hay que hacer ofrenda. Hay que abrir el corazón dadivoso. Hay que repartir. Gracias por su amén, hermano, que está ahí conectado. Un amén grande que llegó ahí. Aleluya, gloria a Dios. Tranquilo, no le voy a pedir ofrenda. Cuando viene el problema, viene la situación, para sanar la comunicación con Dios, para sanar la relación con Dios, hay que desprenderse. Porque la Biblia me enseña: dad y se os dará. O sea, yo tengo que sanar, tengo que llegar al Padre con algo para remendar, para restaurar lo que yo mismo provoqué, lo que yo mismo dañé. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? David lo primero que hace es darle a todos por partes iguales. A los 200 que se quedaron, también les repartió igual. Recuerde que ellos pelearon de la mañana hasta la tarde. O sea, estuvieron peleando todo el día. Y toda la noche, me parece que lo que acabamos de leer. Entonces, fue una lucha ardua. Pero ellos, David, como ya se había comunicado con Dios, ya estaba con un corazón agradecido, él comienza a mandar estas ofrendas a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una ofrenda. Después que llega el momento malo, llega la prueba, llega la crisis, llega la sorpresa que a nadie le gusta, cuando yo reacciono y me comunico con Dios, tengo que dar. Tengo que dar. David comenzó a recordar que así funciona el reino. ¿Cómo funciona? Dando. Dad y se os dará. Usted está dando su voluntad, están dando su ánimo. Ustedes ofrenda viva. Pero yo tengo que ir más allá. Tengo que dar de, como dice la Biblia, limosna. Tengo que dar ofrenda. ¿Para qué? Para sanar y restaurar. ¿Cuántos se van a sanar y se van a restaurar? Amén. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando yo no ofrendo a Dios, no le estoy ofrendando, no estoy sacrificando, estoy sembrando para la carne. Porque la carne es egoísta, la carne es tacaña. ¡Aló! ¿Hay alguien aquí? ¿Sí o no? A la carne le cuesta. Pero yo tengo que decir: Señor, la Biblia dice: dad. Así funciona el reino. Si yo doy, se me da. Si no doy, no se me da. Está aquí. Entonces David comienza a sumergirse en esta situación y él entiende que debe repartir. Y envía a donde todos los amigos que lo apoyaron, se acordó de todos los amigos. Comenzó a repartir, comenzó a dar.
Recuerde que el botín era de David y empezó a mandar alimento. Empezó a reconciliarse con Dios. Aleluya. ¿Cuántos se van a reconciliar con Dios? Dile a la reconcíliate ya. Rompe el chancho que tenéis guardado ahí. No, que ese chanchito es sagrado. Dáselo a Dios y Dios se lo va a multiplicar. Pocos, amén. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ve? Entonces David vivió el proceso. El rey David vivió ese proceso y vivió la consecuencia de lo que él, la decisión que él tomó. Y Dios lo hizo reaccionar. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas amadas en el Señor. Como les decía hace un instante, yo no lo estoy amenazando. No quiero que se sienta amenazado, sino que quiero que reaccione. Sino que quiero que se dé cuenta que usted le pertenece a Dios. Y Dios es tu dueño. Molesta al que tenga cerca, dile: Dios es dueño tuyo. Eres propiedad de Dios. Y Él hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Porque le pertenecemos a Él. Pero como Dios es bueno, Él no tiene deseos ni sueños malos contra ti, sino que quiere darte lo mejor. Después de esto, muere Saúl, mueren los hijos de Saúl, y David es llamado para ser ungido como rey. Entonces todo lo que él vivió antes es para hacernos reaccionar, porque Dios te va a colocar a lo que Dios te llamó. Amén. Dile de lado: Dios te llamó. ¿Y para qué Dios me llamó? Para reconciliar. Entonces tengo que aprenderlo y aprenderlo bien. Cuando me pasa esta situación complicada, yo tengo que aprender que para poder reconciliarme con Dios, reconciliar esa unión con Dios, tengo que dar. Por eso es que es tan importante el diezmo, la ofrenda, estar siempre, constantemente, perseverando. Recuerde que el diezmo fue constituido para que aprendamos a temer a Dios todos los días. ¿Algunas veces? No, todos los días. ¿Por qué? Porque el corazón se desvía, se enamora del dinero, se pone egoísta, se pone tacaño y está sembrando para la carne. ¿Y qué decía recién? El que siembra para la carne. A ver qué decía. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea, nos ponemos corruptos. Pero el que siembra para el espíritu, y es lo que nosotros no logramos relacionar. Pensamos que el dinero no es espiritual. Y no lo es. Es la actitud mía hacia el dinero, lo espiritual. No sé si me logró entender, yo creo que sí. Dios lo usa porque sabe que nosotros tenemos esa inclinación al dinero. Entonces, para despegarnos, ya el dinero pasa a ser carnal. Y para poder ser espiritual yo tengo que desprenderme, desgancharme. Aleluya. Por eso que Dios le quitó todo a David. ¡Ay! Quedó el caos. Entonces cuando ya vio que Dios le devolvió todo, él dijo: no, esto hay que dar, hay que repartir. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿A qué vienen? Y el verso 25 dice, estoy leyendo Proverbios 11, 24 y 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Miren los mensajes que le di. Yo pensé que iba a decir amén, aleluya, como dijo alguien por ahí, gloria a Dios. Pero escuché uno solo. Porque todavía está mascando. Da, dice otra. Tal vez sí, tal vez no. Puede ser.
Que Dios nos ayude a entender cómo funciona el reino. Dile al de lado, así funciona el reino. Ya. Dios nos retó, Dios nos reprendió. Lloré, pataleé, ahora reaccioné, ahora entiendo, me restauro la comunión con Dios, comienzo a tener un corazón agradecido, y cuando alguien tiene un corazón agradecido, reparte, le comienza a restaurar. Señor, entiendo, no voy a acaparar para mí, tengo que repartir, tengo que dar, no tengo que ser egoísta, no tengo que ser avaro, tengo que dar. Aleluya, porque así funciona el reino. Hay quienes reparte y le es añadido más. Diga, yo voy a ser de esos. ¿Qué quiere Dios? Añadirte más. No quiere quitarte. Dios no te pide para quitarte. Dios te pide para añadirte. Y eso es lo que no logra entender el pueblo. Lo que no logra entender otra iglesia, por supuesto. La de aquí lo entiende. Digan amén, por favor. Hay quienes reparten y le es añadido más. David restauró su relación con Dios, repartió, le mandó a todos sus amigos, le mandó a todos los que lo apoyaron. Ahora sí estás listo, vas a tomar el reinado. Por eso yo te digo, cuando Dios nos dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, es porque estás a un paso de recibir lo que te corresponde. Yo entiendo que en este mes Dios está soltando algo. Hay cambios, hay añadiduras. Amén. Yo entiendo que así va a ser. Y te voy a ver bendecido. Póngase de pie.